para dar inicio a la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 2012, a 10 años de la Ley de Transparencia hacia la rendición de cuentas, invitamos a todos los presentes a entonar nuestro himno nacional. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Toma la palabra el ciudadano senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Senadores. Muy buenos días, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, señor ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, señor diputado Francisco Arroyo Viera, señora comisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, doña Jacqueline Pechart Mariscal, señores comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, estimado senador Alonso Lujambio, ex comisionado presidente del IFAI, queridos amigos, es para mí un honor en la inauguración de la 9ª Semana Nacional de Transparencia, evento que ya se ha convertido en una sana tradición de México, dirigirme a ustedes. Agradezco de manera muy especial a la comisionada presidenta del IFAI, la doctora Jacqueline Pechart, su cordial invitación. En nombre del Senado de la República, le expreso mi más amplio reconocimiento a la labor del instituto que usted encabeza. En esta Semana Nacional de Transparencia, se buscará hacer un balance a 10 años de haberse aprobado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, misma que ha sido un parteaguas en la historia de las instituciones democráticas de México. En esta década hemos observado avances significativos en cuanto a la transparencia y el acceso a la información, ambos aspectos centrales para la vida democrática de cualquier país. Sin duda alguna falta mucho por hacer, aspectos normativos que mejorar y detallar para poder obligar y sancionar a los gobiernos a rendir cuentas a nivel federal, estatal y municipal. Una nación democrática tiene la obligación de ofrecer cuentas claras de la gestión de gobierno y responder con oportunidad a la ciudadanía. La rendición de cuentas es hoy una obligación legal y el acceso a la información un derecho que tienen todos los mexicanos. Por tal motivo, en el Senado celebramos las iniciativas que en materia de transparencia y rendición de cuentas han sido presentadas de manera reciente por diversas fuerzas políticas. En particular, quiero subrayar la importancia de la iniciativa de reforma en materia de contabilidad gubernamental para la transparencia de información y rendición de cuentas que el presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó
con carácter preferente el pasado 1 de septiembre. En términos generales, la iniciativa presidencial plantea que los gobiernos estatales y municipales transparenten toda la información presupuestaria y contable, incluyendo el registro de su deuda pública. La propuesta presidencial obliga a las autoridades de los órdenes de gobierno federal, de las entidades federativas y municipales, a que dicha información financiera se presente de forma clara, sencilla y accesible, no solo a los órganos de fiscalización y evaluación, sino a toda la sociedad. En el Senado estamos convencidos de la relevancia de la iniciativa preferente a la Ley de Contabilidad Gubernamental, por lo que este mismo lunes 17 de septiembre se instaló formalmente la Comisión Técnica integrada por 31 legisladores. Uno de los aspectos fundamentales de dicha iniciativa es que busca cerrar espacios a la corrupción y a los desvíos de recursos públicos, permitiendo a los órganos fiscalizadores conocer la información fidedigna sobre el uso de los recursos, con el objeto de sancionar e inhibir prácticas que están fuera de la ley. Asimismo, la iniciativa refuerza la rendición de cuentas mediante el fortalecimiento de los sistemas de evaluación y la presupuestación basada en resultados. En suma, esta es una propuesta de transparencia en un sentido amplio, pues abre en forma estratégica la información que es relevante para la rendición de cuentas y exige su publicación sin que los ciudadanos tengan que pedirla. Hace obligatoria su publicación en medios masivos, a través de Internet, y establece criterios homogéneos para su presentación a nivel federal, estatal y municipal. De aprobarse, estaríamos dando un salto cualitativo muy importante para transparentar el gasto federalizado. Posterior a la iniciativa preferente del presidente Calderón, se han sumado otras propuestas de distintos partidos. Entre ellas cabe señalar la que plantea crear el Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como órgano garante a nivel federal, presentada a nombre del Grupo Parlamentario del PRD. En los últimos años también han sido presentadas diversas iniciativas de reforma que buscan fortalecer al propio IFAI. Sin duda alguna, es fundamental consolidar y darle más facultades a los órganos garantes del acceso a la información a nivel federal y estatal, así como frente a otros poderes. Al final, todos los esfuerzos en favor de la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción de este país serán evaluados en el Senado con la mayor seriedad. Las iniciativas presentadas hasta ahora no se contradicen ni se oponen, sino más bien se complementan y colocan en la arena pública el tema de la rendición de cuentas. La iniciativa preferente en materia laboral, presentada también por el presidente Calderón, debe ser analizada con la misma seriedad. Como lo establece dicha iniciativa, los sindicatos no pueden estar ajenos a la transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia en la vida de los sindicatos ha sido una gran demanda de la sociedad, por lo que exhortamos a todas las fuerzas políticas a demostrar su convicción y respaldo, a fomentar la cultura de la transparencia en todos los ámbitos de la vida pública. Más aún, exhorto a la sociedad a que no dejemos pasar la oportunidad de transparentar la vida de los sindicatos. No permitan que los políticos nos echemos para atrás en esta ocasión histórica. Afortunadamente, hoy podemos decir que la transparencia y la rendición de cuentas son aspectos torales de nuestra democracia. Con las iniciativas por dictaminar en el Congreso, podremos enfrentar espacios de opacidad que siguen permitiendo la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. No podemos evadir la responsabilidad que hoy tenemos en nuestras manos. Es impostergable llevar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas a cada rincón de nuestro país. El Senado de la República reitera todo su apoyo a la labor y acciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. En particular, soy un convencido de que la transparencia es una ruta segura y efectiva para lograr el bien común, objetivo de todo gobierno humanista. No tengo la menor duda de que juntos podremos hacer de la transparencia un distintivo efectivo de la democracia mexicana del siglo XXI. Muchas gracias.
Tiene la palabra la ciudadana doctora Jacqueline Pechart Mariscal, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Muy buenos días, señor Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Muy buenos días. Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Comisión de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia. Señor Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado. Senador Alonso Luján Vierazábal, expresidente del IFAI. Diputado Francisco Arroyo. Don Rafael Morgan Ríos, secretario de Función Pública. Señora Judith Ann McGregor, embajadora del Reino Unido en México. Señoras y señores comisionados del IFAI, gracias por estar aquí. Señoras y señores comisionados y consejeros de los órganos de transparencia de toda la República. Señoras y señores, a 10 años de aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, México vive hoy un momento coyuntural inusitado y venturoso. La confluencia de diversas iniciativas, de voluntades políticas para avanzar en materia de transparencia y acceso a la información, sin duda son una buena noticia. La coyuntura nos entusiasma, pero ni nos agota ni nos define. En el IFAI tenemos la convicción de que no podemos profundizar en el derecho de toda persona a conocer información en manos de cualquier autoridad en este país si no pensamos el derecho de acceso a la información y la transparencia como un tema de Estado. Esto significa que debemos trazarnos horizontes realmente amplios, transformadores, que permitan transitar a una política de Estado que homologue todas las prácticas, todas las normas, todos los criterios, todas las costumbres de las administraciones públicas, de todos los poderes y organismos autónomos de este país. Necesitamos comprender que este derecho está en la columna vertebral de nuestra democracia. Cualquier consideración menor, cualquier resta a la ecuación dará al traste con los avances de una década y pondrá en tela de juicio la posibilidad que tenemos como nación de transitar de una democracia electoral a una democracia de contenidos, una democracia de resultados. En apenas una década, nuestro país se ha convertido en un referente a nivel internacional. Hemos hecho apuestas de diseño institucional que han sido realmente innovadoras. Hemos puesto en marcha sistemas electrónicos ejemplares y eficientes y hemos transitado por una reforma constitucional de enorme trascendencia para los mexicanos. No es el momento de detenernos y mucho menos el momento de conformarnos. México forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Usted mismo, señor presidente, firmó los compromisos de dicha alianza hace un año y en estas fechas estamos presentando los logros alcanzados por las dependencias del Gobierno federal que formularon planes de acción para lograr que la información gubernamental estuviera disponible en formatos utilizables por todos. En esta alianza, las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel muy activo, planteando sus exigencias para construir una política de transparencia y de gobierno abierto realmente efectiva. Estos temas nos acercan no solo a países latinoamericanos, sino a todos los países interesados en dotar a sus democracias de sustancia. Partimos del mismo diagnóstico, que hemos llegado a un punto de inflexión en el cual son necesarias las grandes apuestas, las visiones que permitan rediseñar nuestros países para las próximas décadas. Estoy muy complacida de que estén con nosotros especialistas de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Perú y de Uruguay, con quienes formamos la Red de la Transparencia Latinoamericana, y que tengamos como país invitado al Reino Unido, uno de los países con más larga tradición en la construcción de derechos civiles y que con más ahínco ha impulsado en el mundo el acceso a la información y los trabajos de la Alianza por el Gobierno Abierto. Es por ello que hemos dedicado la 9ª Semana Nacional de Transparencia a reflexionar, a proponer de qué manera podemos entrelazar el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas para que nuestra democracia haga efectivos principios y derechos fundamentales que son su razón de ser.
Hace una década, quienes vislumbraron lo que hoy es el derecho de acceso a la información, quienes discutieron y cimentaron la arquitectura institucional que hoy vivimos y administramos, tuvieron que hacer un balance entre lo posible y lo deseable. Es de celebrarse que el tema que nos ocupa haya cobrado la importancia que hoy tiene en el debate público, que los partidos políticos le hayan concedido la prioridad que merecía desde hace mucho tiempo y que el tránsito de gobierno esté marcado por un interés compartido por combatir la corrupción, por incrementar la transparencia de los recursos públicos y por diseñar nuevos conductos para la vigilancia social sobre el buen uso y destino de los dineros públicos. Hoy hago votos porque esta confluencia de intereses y voluntades políticas permita hacer real lo deseable y dar al acceso a la información, a la transparencia y a la rendición de cuentas la posibilidad de hacer de México un país distinto, más justo, más equitativo, más humano. Señor presidente, señoras y señores, estoy convencida de que el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas no pueden dejarse al cálculo político, a la apuesta legitimadora, a la negociación, al intercambio de prioridades partidarias. Creo firmemente en su potencial transformador, en su utilidad para construir gobiernos más justos, más eficientes, más equitativos. No hay un solo principio democrático que no esté cruzado por esta tríada: acceso, transparencia y rendición de cuentas. No hay una sola iniciativa anticorrupción que pueda prescindir de ellas. No hay una sola política pública que pueda ser eficiente sin esta tríada. No hay un solo gobierno legítimo sin esta tríada. Es momento de pensar en grande, de avanzar en una ruta firme hacia una efectiva rendición de cuentas. Muchas gracias a todos por estar aquí y desde luego a quienes nos acompañan desde muy lejos y compartir con nosotros estas reflexiones de nuestra 9ª Semana de Transparencia. Muchas gracias. Escuchamos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenos días, doctora Jacqueline Pechard Mariscal, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente del Senado de la República, doctor Francisco Arroyo Vieira, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ministro don Guillermo Ortiz Mayagoitia, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimado secretario Rafael Morgan Ríos, de la Función Pública, querido senador Alonso Luján Vierazábal, integrante del Senado de la República, excelentísima señora Judith McGregor, embajadora del Reino Unido en México, señor Graham Smith, comisionado adjunto y director para la libertad de información de la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido, estimadas y estimados comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, señoras y señores responsables de los órganos de información y transparencia de las entidades federativas, estimadas y estimados representantes de las organizaciones de la sociedad civil, distinguidas personalidades internacionales que hoy nos acompañan, señoras y señores. Celebro el estar hoy con ustedes en el inicio de esta 9ª Semana Nacional de Transparencia. Para mí esta es una ocasión muy especial, porque será la última semana de transparencia a la que asista como presidente de la República. Debo decirlo que también es una gran oportunidad para poder hacer un balance de las acciones que los mexicanos hemos emprendido, ubicarnos en el lugar donde estamos para afianzar una política de transparencia y de rendición de cuentas en nuestro país. Saludo con mucho afecto a los académicos, a los servidores públicos,
a los representantes de la sociedad civil, tanto de México como del extranjero, que están aquí congregados, y que sé que tendrán todas y todos una intensa participación en el muy interesante programa que está establecido para estos días. De manera muy especial quiero agradecer al Gobierno del Reino Unido, por conducto de su embajador aquí presente, por compartir con nosotros tan importantes experiencias en los temas que hoy nos convocan. Como saben, amigas y amigos, la administración pública en México, debemos partir por reconocer un hecho, pues simplemente histórico, un hecho, una cuestión fáctica. Durante mucho tiempo se desempeñó en la opacidad, literalmente en la sombra de la opacidad. Fue apenas hace una década que los temas de transparencia y acceso a la información se volvieron prioritarios en la agenda pública de nuestro país, y qué bueno que así haya sido. El reto era mayúsculo, había que erradicar la antigua y muy arraigada práctica de la opacidad y del secreto para cambiarla por una cultura de apertura, de información y de rendición de cuentas. El primer paso que se dio con la aprobación fue con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que fue un parteaguas en la vida institucional del país. A mí me tocó participar en la misma como legislador, como diputado y coordinador de la bancada parlamentaria mayoritaria. Y gracias a ese ordenamiento, que considero en ese momento fue la mayor ampliación de derechos de los ciudadanos en muchos años, cualquier persona puede solicitar y obtener la información relacionada con el gobierno federal, excepto la considerada por la propia ley como reservada o confidencial, un paso sustancial verdaderamente en esta materia. Sin embargo, todos sabemos que hay que ir mucho más allá, y en ese sentido, pues hemos impulsado una ambiciosa agenda de transparencia gubernamental con el propósito de reforzar el control ciudadano sobre las instituciones, sobre los gobernantes, que es fundamentalmente lo que debe ocurrir en cualquier democracia que se precie de serlo. Por eso, en primer lugar, impulsamos el reconocimiento del acceso a la información como un derecho constitucional, ya no solo como una norma ordinaria. Y a partir de la reforma del artículo 6º constitucional que se realizó y la promulgué en el año 2007, no solo quedó asentada en nuestra Carta Magna el principio de máxima publicidad, sino también la obligación de todos los organismos, órganos, entidades y autoridades de los 3 órdenes de gobierno para generar información completa y sobre todo información actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y las decisiones públicas. En segundo lugar, impulsamos reforma también al texto constitucional para colocar los cimientos de un nuevo sistema de rendición de cuentas. Lo hicimos convencidos de que la transparencia no debe agotarse en la entrega de la información gubernamental al ciudadano, sino que debe ser una herramienta eficaz para manejar, para entender y para encontrar la información, válgame la expresión, encontrar la información en la información disponible. Es decir, establecer reglas que hagan homogéneas la manera de presentar una contabilidad, la manera de registrar una contabilidad, que reduzcan en consecuencia la arbitrariedad, porque la arbitrariedad gubernamental se expresa quizá más que en otra cosa en la arbitrariedad para manejar datos, y también la discrecionalidad de los funcionarios en el uso de recursos que son de todos los mexicanos. Así se dio otro paso, con la publicación de la reforma constitucional del 7 de mayo de 2008, no solo se introdujo el principio de presupuesto basado en resultados, sino también se fortalecieron notablemente las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y se establecieron las bases, y subrayo este tema, las bases, porque falta la concreción a nivel general y sin excepciones, de la homologación de los registros contables en los 3 órdenes de gobierno también. Pero esto fue un paso con el que se refrendó el compromiso que se tiene con la honestidad y con la eficiencia en los recursos de todos los mexicanos. En tercer lugar, también en esta administración se ha hecho un esfuerzo muy importante
para que el gobierno deje de ser visto como un obstáculo y se convierta también en un aliado de los ciudadanos. Y lo hemos hecho convencidos de que el exceso de reglas y trámites es precisamente el caldo de cultivo para la opacidad y para la arbitrariedad. Por eso se ha realizado una profunda reforma regulatoria en la que se eliminó a nivel federal cerca del 40% de los trámites existentes y más del 45% de las normas publicadas. Esto ha permitido que la relación de los ciudadanos sea pues un poco más ágil, más eficiente y más transparente. Hay mucho que avanzar, también insisto, a niveles mucho más cercanos al ciudadano. Por ejemplo, la reglamentación necesaria para poder construir o ampliar una vivienda, aún en ciudades que presentan un desarrollo tan importante como la Ciudad de México, demanda una extraordinaria complejidad que también da lugar precisamente a opacidad y presenta también resquicios para corrupción. En cuarto lugar, hemos hecho uso de la tecnología para transitar a una transparencia de segunda generación, también conocida como transparencia focalizada, y hoy en día los portales de Internet de las dependencias y entidades federales, por lo menos, difunden de manera proactiva información que es útil para la vida cotidiana de los ciudadanos, como trámites, programas sociales, servicios, ofertas educativas o bolsas de trabajo. Otro ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede usarse para fomentar la transparencia es el portal de Compranet, un sistema que brinda a todas las empresas las oportunidades para convertirse en proveedor del gobierno federal y permite saber al mismo tiempo a los ciudadanos cómo y en qué se gasta el dinero público. En el propio sistema de compras del gobierno se han establecido mecanismos innovadores, por ejemplo, en las llamadas subastas en reversa, que le han permitido a dependencias como el Seguro Social o el ISSSTE ahorrar miles, literalmente miles de millones de pesos en estos mecanismos que clarifican, vamos a decirlo así, el verdadero valor de mercado de medicamentos comprados en volúmenes sustanciales. Todos estos esfuerzos han ayudado a fortalecer la cultura de la transparencia gubernamental, a reducir la corrupción y también generar significativos ahorros públicos. Sin embargo, sabemos bien que este es un proceso de mejora institucional permanente. Las organizaciones sociales, las académicas, la ciudadanía, demandan que la luz de las leyes y las instituciones de transparencia alcance rincones que han permanecido en la opacidad. Y también que resuelva temas en los cuales podemos entrar en contradicción, por ejemplo, las restricciones establecidas por leyes electorales a los gobiernos en materia de difusión de los llamados logros se confunden o se mezclan muchas veces con la información que debe ser pública y que independientemente de que se hayan hecho cosas, pues no necesariamente deben verse como desde una perspectiva de logros y mucho menos de una perspectiva publicitaria, sino una perspectiva de información. Esta línea tan delgada entre publicidad y publicación de las cosas, pues es una línea incluso gramaticalmente muy difícil de definir, pero creo que debemos avanzar hacia la transparencia y no hacer incompatible esta con la equidad que se busca precisamente en los procesos. Todos estos esfuerzos, insisto, de todos modos han servido para avanzar. Sin embargo, pues sabemos bien que este es un proceso que tiene que mejorarse y de ahí que mi gobierno ha presentado 2 iniciativas de ley que buscan precisamente fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas que han sido mencionadas y agradezco y que insistiré en ellas. Por una ley, la iniciativa preferente de reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y por la otra, la iniciativa preferente en materia de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Por lo que hace a la primera, pues todos sabemos que se han dado casos, yo no diría recientes, a lo mejor se han presentado en otras ocasiones, pero ahora son más visibles, en algunos casos que han alcanzado pues niveles de escándalo, en el que a través de resquicios legales se han ocultado deudas enormes, particularmente de entidades federales, se han simulado ingresos o se han ocultado ingresos, se han simulado egresos, y en general para hacer un uso discrecional y arbitrario de los recursos públicos. Ha habido otros casos en los que se cuenta con miles de millones, también miles de millones de pesos
Muy bien, si me permiten terminar y con mucho gusto platicamos, compañeros. Y yo les pido que no se vayan, por favor, porque estamos en un foro de información. También les informo que toda la información de la Estela de Luz está disponible en las páginas del Gobierno Federal. Fue decidida por un comité de expertos de arquitectos de la Ciudad de México, de la Universidad Nacional, del Gobierno Federal, el primer comité que creamos, por cierto, entre el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, que decidió en un concurso donde esos expertos decidieron los proyectos ganadores. Todo el seguimiento de las cuentas, de los proyectos, de los ajustes técnicos están perfectamente disponibles a la orden de quien quiera que tenga el interés de acceder a esa información. Vuelvo a mi punto. Insisto que ha habido otros casos en que no han sido cientos, sino miles de millones de pesos de recursos públicos que son retirados en efectivo, apenas son depositados en ciertas tesorerías estatales para un manejo en efectivo, que nosotros hacemos votos que sea el manejo hacia los fines correctos, pero entendemos que no son necesariamente los medios correctos. Todo ello busca precisamente acotar esta iniciativa. Ante la justa demanda social para evitar tales abusos, presenté esta propuesta de reforma en materia de contabilidad gubernamental para transparentar la información financiera que se genera a lo largo de los procesos presupuestarios de los tres órdenes de gobierno. Entre las principales ventajas de la iniciativa destacan: 1, lograr que la información financiera de todos los órdenes de gobierno se presente en forma clara, sencilla, accesible, no solo a los órganos de fiscalización y evaluación, sino más importante aún a la sociedad en general. Así los ciudadanos tendrán acceso a documentos que les permitirán analizar, comparar y evaluar el desempeño de sus gobernantes. 2, homologar en todo el país el contenido mínimo de las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos de las entidades federativas. Con ello los gobiernos deberán hacer pública de manera uniforme. Todos debemos saber qué implica la cuenta X, la cuenta, no sé, 32120, todos debemos saber a qué se refiere ese rubro contable. En todos los estados debe ser exactamente el mismo concepto, las mismas bases contables y las mismas documentaciones probatorias. La obligación de registrar todas las fuentes de ingreso, reportarlas, y todas las fuentes de ingreso tener su correspondiente recibo de pago, sea de impuestos, de contribuciones, de donativos, de ventas, etc. Registrar todas las obligaciones de deuda, contingentes y no contingentes, de corto y de largo plazo, bajo los mismos rubros contables. Y también registrar todas las prioridades de gasto. En especial, la iniciativa pone la lupa sobre los recursos federales que el gobierno central pone en manos de los estados y municipios para que los ciudadanos puedan saber cómo se gastan esos cuantiosos recursos, cerrando así la puerta a la discrecionalidad. Y tercero, la reforma obligará a los gobiernos a dar a conocer los resultados de cada programa público. Cada gobierno deberá publicar anualmente los programas que serán objeto de evaluación por parte de organismos independientes. El propósito es que los ciudadanos puedan exigir que los recursos vayan a los programas que den resultados y que se eliminen aquellos que no sirven a la sociedad. Por otro lado, también presenté, como he dicho, una iniciativa de reforma de la Ley Federal del Trabajo. Esta reforma busca brindar mayores oportunidades de empleo a los mexicanos y ampliar los derechos de los trabajadores. Busca generar oportunidades de contratación, eso yo creo que sería el sentido fundamental por el lado de la competitividad. Buscar oportunidades de contratación más ágiles y frecuentes para jóvenes y mujeres. Y por otro lado, efectivamente sí, él propone el fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los sindicatos con pleno respeto a su autonomía. En específico, la iniciativa plantea otorgar a los trabajadores el derecho de conocer en todo momento la manera en cómo se maneja el patrimonio sindical. Yo tengo un profundo respeto a la autonomía sindical, pero hay un dato que es relevante. Las cuotas de los trabajadores no son cuotas voluntarias a los sindicatos, son cuotas obligatorias, son cuotas que son descontadas por el empleador, por el patrón, y son descontadas del salario del trabajador.
las cuotas son parte del salario de los trabajadores y hay un mínimo derecho a conocer el destino puntual de esas cuotas sindicales. De otra manera, no se explica cómo el ordenamiento jurídico puede obligar a un trabajador a dar su cuota, es más, ni siquiera le llega el dinero de la cuota, se la descuentan antes del pago, y no obligue a quien usa ese dinero a rendir cuenta de los recursos aportados. Es una cuestión de elemental justicia, no solo de transparencia. También se busca facilitar a los sindicatos el cumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades laborales, y algo muy importante, prevé que la elección de las directivas sea mediante voto libre, directo y secreto. De esta manera se busca fortalecer la democracia y la transparencia de las organizaciones gremiales, con lo que se da respuesta a una demanda sentida de la sociedad y de los trabajadores. Además, finalmente, creo que es importante que se avance en un tema reciente, que es la protección de los datos personales. Esta es una tarea enorme que ha recaído al Instituto y que comprendemos requiere el soporte necesario. Y es necesario también hacer compatible la tarea constitucional de proteger los datos personales con la debida aportación de datos personales, entre otros con el cumplimiento de una obligación que está en la Constitución hace varias décadas y hasta esta administración se ha empezado a cumplir, que es la entrega de la cédula de identidad personal. Creo que una buena combinación de cédula de identidad personal y de registro ciudadano con protección de datos personales debe merecer la atención de todos. Finalmente, quiero hacer un reconocimiento muy sentido a uno de los mexicanos que más ha impulsado en el pasado reciente, en el presente, en la teoría y en la práctica, el acceso a la información pública y la transparencia. El maestro Alonso Lujambio, aquí presente. Alonso Lujambio fue primero promotor y un académico, pues asesor en el proceso legislativo que dio lugar a la primera ley de transparencia. Luego fue miembro del Instituto Federal de Acceso a la Información, siendo también, como ha dicho ya la presidenta, siendo también el presidente del propio Instituto Federal de Acceso a la Información. Posteriormente fue autoridad obligada a la información, esperemos que haya cumplido debidamente, seguro que haya cumplido debidamente, y ahora como legislador seguramente pues continuará impulsando también la transparencia y el acceso a la información. Muchas felicidades, querido Alonso. Señoras y señores, a 10 años de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en México se han logrado avances significativos en la construcción de una cultura de rendición de cuentas, combate a la corrupción y apego a la legalidad. Sé que en esta Semana Nacional habrán de surgir ideas novedosas y propuestas útiles para avanzar en una ruta que está lejos de estar concluida. Quiero decirles que mi gobierno estará muy atento a las conclusiones a las que llegue este foro, las cuales, estoy seguro, contribuirán a mejorar el desempeño de nuestras instituciones. Y si me permiten, voy a hacer la declaratoria formal de inauguración de esta semana. El día de hoy, 19 de septiembre de 2012, siendo las 9:42, declaro formalmente inaugurados los trabajos de la 9ª Semana Nacional de Transparencia y que sea para el bien y perfeccionamiento de la democracia en nuestro querido México. Muchas felicidades. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano y presidente de los Estados Unidos mexicanos. Que tengan un excelente día.